La ciudad de Arenas de San Pedro es desde hace varios años el sitio escogido como retiro predilecto por la joven novelista Carmen Laforet, recientemente ganadora del primer premio Menorca. Tenía cierto aire de misterio Carmen Laforet, una condición leve, casi etérea. La protagonista de Nada éramos nosotros. Hay una gran orfandad en el libro, hay vacío, el vacío de la posguerra. Todo artista, si tiene familia, lleva una doble vida que a veces es imposible de separar. El solo hecho de que no se renuncie a ninguna de las dos vidas supone que las dos son igualmente importantes. El tiempo ha respetado la casa de los abuelos de Carmen en la calle Aribao. Aquí, en el primer piso, Carmen encontró el diamante en bruto para su gran éxito. Nada es una novela temporal, es decir, es una novela juvenil, es una novela psicológica, es una novela de crecimiento. Cuando Carmen Laforet escribió a los 23 años su asombrosa primera novela, Nada, estaba sin duda tocada por la gracia. Aunque tal vez fuera más exacto decir por la desgracia. Carmen Laforet fue una mujer de maleta, pero realmente se desconectó de lo que le oprimía más que nada, ¿no? Esa sociedad española. Bienvenidos a Entre Escritores y Personajes, el podcast donde las voces de la literatura cobran vida y los límites entre realidad y ficción se desdibujan. Hoy nos adentramos en los pasillos oscuros y cargados de silencio de una Barcelona marcada por la posguerra, una ciudad que huele a humedad, a represión, a sueños atrapados tras las cortinas de una casa en ruinas. Y para guiar esta conversación única entre autor y personaje, hoy nos acompañan tres voces que miran la literatura desde distintos ángulos, pero con la misma pasión. Tenemos de invitado al doctor Justin Alcíbar, psicólogo clínico y especialista en análisis de personajes literarios desde la perspectiva psicoanalítica. A la profesora Natasha Torres, la licenciada en Letras y docente universitaria, investigadora de literatura femenina del siglo XX. Y mi persona, quien les habla, Levan Fiel, también licenciado en literatura, crítico literario y divulgador cultural. En este episodio conversaremos sobre nada, no sobre nada, sino sobre la obra que marcó un antes y un después en la literatura española del siglo XX. Y lo haremos con dos invitados muy especiales. La autora Carmen Laforet, cuya sensibilidad transformó el vacío en palabras. Y Andrea, la joven protagonista que nos guiará con su mirada lúcida y su voz interior por los recovecos de su vida universitaria, familiar y emocional. Tres miradas, dos invitadas, una sola hora. Esto es Entre Escritores y Personajes. Y comenzamos. Bienvenidos curiosos lectores. Hoy tenemos una conversación única. Nos acompaña Carmen Laforet, autora de la impactante novela Nada, y Andrea, su inolvidable protagonista. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, la verdad, por invitarnos. De hecho, me parece sorprendente, pues estoy algo confundida. Todavía no imaginaba llegar a hablar con quien vendría siendo mi creadora. No te preocupes, Andrea. En cierto modo, tú y yo siempre hemos estado conectadas. Esta es una forma más directa de ese lazo y de conversar sobre cómo ambas somos nuestro propio reflejo. Andrea, en tu llegada a Barcelona sabemos por el escrito que llegaste como un espíritu libre y emocionado por estar de regreso. Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado y no me esperaba nadie. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis ensueños por desconocida. Pero cuéntame, ¿qué sentiste realmente al llegar a la casa de tus parientes? Esa primera noche fue casi onírica, pues narras que tenían un aspecto excéntrico y casi espiritualizado. Página 6, párrafo 1. Lo que estaba delante de mí era un recibidor alumbrado por la única y débil bombilla que quedaba sujeta a uno de los brazos de la lámpara, magnífica y sucia de telarañas, que colgaba del techo.
Bueno, la verdad es que tenía cierto miedo, pero a la vez algo de ilusión. Todo era una mezcla extraña entre el querer empezar una nueva vida y a la vez tropezar con una pesadilla de muebles rotos, voces crispadas e incluso una atmósfera pesada. Nada comparado a la forma en la que yo lo recordaba. De hecho, la casa parecía enferma y de hecho hasta el propio gato me daba esa misma sensación incómoda al ver a mi familia. Un sentimiento nostálgico y deprimente, al ver que nada es como se recuerda. Por otro lado, Carmen, ¿podrías explicarnos un poco sobre qué representa simbólicamente la casa de la calle Aribau para ti? Un microcosmos de la posguerra. Exactamente eso. La casa en España, una España fragmentada, enferma, donde la familia representa las heridas sociales y morales que dejó la guerra. Esa casa es símbolo de una España que perdió el rumbo, o una simbología en cómo era España antes de la guerra y cómo terminó después de la misma. Yo mismo viví en ambientes similares. Quería que el lector sintiera esa claustrofobia emocional que te envuelve, un poco el polvo del pasado que nunca se limpia. Carmen, el prólogo nos dice que la novela tiene tintes autobiográficos y muchos, me incluyo, hemos buscado encontrar esos puntos de comparación entre Andrea y tú. ¿Cuánto hay de ti en Andrea? Andrea, en muchos aspectos es mi reflejo. Siempre fue imposible desligar mis vivencias de la escritura. Su soledad, su desconcierto, su hambre, literal y simbólica, son míos. Muchos conocen que tengo ese profundo deseo para querer ser libre y viajar, algo que Andrea refleja en los primeros párrafos en su llegada a Barcelona. Pero también es más que yo. Es un lente poético para mirar el desastre emocional y moral de la posguerra. Entonces, ¿por qué me hiciste tan vulnerable en sí? La verdad es que a veces me sentía atrapada, como que si pudiera observar las cosas, pero en sí no pudiera hacer algo para actuar en sí. Porque así es como muchas mujeres vivían y viven. En ese entonces, donde hasta el ámbito literario era dominado por hombres, también el mundo que vivía era lúgubre, mediocre, deprimente, debido a lo que sucedía en España. No te hice débil, Andrea, te hice real. Dentro de tu silencio hay más fuerza que todos los gritos de esa casa. Mientras escribía nada, buscaba que tanto jóvenes como adultos puedan leer de manera sencilla y sintieran de igual forma como nos afectó como personas lo que sucedía en nuestro país, que se sintiera cierta empatía. Carmen, ese reflejo de Andrea sintiéndose cómoda en la universidad, más que en su casa, ¿lo podemos considerar como autobiográfico para ti? Sí, sin duda. En la universidad encontré por momentos un espacio de libertad interior. Aunque fuera limitado, pero siempre sentí que no pertenecía. Como Andrea me refugiaba en el pensamiento, en la palabra, la familia y la sociedad eran jaulas. Sí, la verdad es que también yo buscaba una salida cuando iba a la universidad. Me sentía mucho mejor, pero cada vez que salía de allí y me tocaba volver a entrar a esa oscuridad, no me sentía completamente bien. También me sentía como si estuviera atrapada en una jaula, como si estuviera viviendo una doble vida y yo apenas y podía sostener una. Desde una perspectiva psicológica, Andrea experimenta una forma de disociación emocional. En psicología, esto es un mecanismo de defensa que ocurre cuando una persona se desconecta de sus emociones para poder sobrellevar una situación dolorosa o estresante. No es que no sienta, sino que se distancia afectivamente de lo que está viviendo. ¿Te reconoces en eso, Andrea? Pues la verdad es que sí. Muchas veces llegué a sentir que lo que estaba viviendo no era mío, era como que si yo lo estuviera viendo en tercera persona. Creo que en sí tenía el miedo de que si sentía demasiado podía llegar a hundirme en esa casa. Pero en sí aprendí a que todo lo que estaba sintiendo lo encerraba dentro de mí, tratando de mantenerlo en un lugar seguro hasta poder encontrar una salida. Creo que esa salida en sí fue el poder escribir en mi mente y creo que era una forma de no desaparecer del todo. Cuando escribí nada, no conocía ese término clínico, pero lo sentía muy claro.
Ella está constantemente separándose de lo que se siente para poder seguir adelante. Ese despego fue una forma de sobrevivir. La posguerra española no solo destruyó ciudades, también quebró vínculos humanos. En esa época había una represión emocional profunda. No se hablaba de lo que dolía, no se lloraba en voz alta. La supervivencia exigía frialdad. Yo quise retratar esa juventud silenciosa. ¿Crees que Angustias representa la España represiva de la posguerra? Absolutamente. Angustias es la voz del autoritarismo moral, la vigilancia religiosa, la represión de lo femenino. Incluso su nombre lo dice todo. Vive angustiada, impone angustia. De la España del no salgas, no hables, no sientas. Ella encarna el deber y la culpa. Ese control emocional es muy violento. La verdad es que con la tía Angustia yo sentía que no podía respirar. Sentía que cada gesto mío era observado. Y más bien sentía que su cariño no era natural, sino más bien sofocante, como que si tratara de envolverme en una manta mojada. Me sentía prisionera, incluso la primera vez que hablamos, el ver cómo ella ponía expectativas en mí, pero eran expectativas como si estuviera obligada a cumplirlas. Todo ese tipo de cosas me hacían sentir que no podía ser yo misma. Angustias es una figura materna invertida. En sí, en lugar de proteger, sofoca. Su vigilancia representa la mirada social y patriarcal, que juzga constantemente a las mujeres. Permíteme un comentario desde la psicología. La novela Nada es un retrato clínico de una familia emocionalmente desestructurada. La casa de Aribau es el espacio simbólico donde todos los traumas, frustraciones y represiones se materializan. Andrea, tú encarnas lo que en psicología podríamos llamar una personalidad observadora y disociativa. Tu pasividad inicial no es debilidad, sino una respuesta al caos. Estás atrapada en lo que Freud llamaría desrealización, una desconexión emocional frente a una realidad abrumadora. Roman muestra rasgos narcisistas. Es encantador y manipulador, controla a los demás desde el poder que le otorga su carisma y sus juegos mentales. Gloria, en cambio, representa la dependencia emocional. Tiene una vanidad infantil, pero también una inseguridad profunda. Es víctima de una relación violenta y a pesar de ello, se aferra a la idea de que Juan es buenísimo, lo cual es una clara manifestación del ciclo del maltrato. Y tía Angustias. Ella encarna el control obsesivo y la represión. Su relación contigo, Andrea, es una mezcla tóxica de sobreprotección, celos y necesidad de validación. Eso es lo que intenté plasmar. La locura no siempre grita. A veces se queda encerrada entre paredes, disfrazada de la rutina. La verdad es que todos en esa casa teníamos algún tipo de trauma que llegamos a generar, creo que por el mismo ambiente que estábamos compartiendo. ¿Qué representa el gato famélico que aparece en el capítulo 2, cuando Andrea despierta? Página 9, párrafo 3. Vi, sobre el sillón al que yo me había subido la noche antes, un gato despeluzado que lamía sus patas al sol. No pude menos de pensar que tenía un singular aire de familia con los demás personajes de la casa. Como ellos, presentaba un aspecto excéntrico y resultaba espiritualizado. Es un reflejo de la miseria emocional. El gato también busca calor, comida, cariño. Es Andrea, es la casa, es todos. La verdad es que al ver ese gato me sentía igual, de débil, perdida, con hambre de algo más que comida. Sentía que era un reflejo muy vívido de todo lo que estaba pasando. Bueno, y así, entre símbolos, silencios y palabras no dichas, llegamos al final de esta primera conversación con Carmen Laforet y Andrea. En nuestro próximo episodio abriremos las puertas a la segunda parte de Nada. Hablaremos del despertar emocional de Andrea, de Ena, de los vínculos que marcan su crecimiento y de las decisiones que comienzan a perfilar su destino. Hasta entonces, y sigan leyendo y sigan sintiendo.